Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a esta tercera lección del curso para predicar. Este curso de cómo elaborar un sermón bíblico. Ya vimos en la primera parte los tipos de sermón. En la segunda lección vimos los elementos del sermón, en donde pudimos estudiar un poco los primeros elementos que son los elementos previos. Y ahora vamos a ver ese segundo bloque de los elementos previos, que son los elementos de construcción. En eso encontramos el cuarto elemento, que es el estudio exegético, y el quinto, que es el bosquejo. Hoy, en esta tercera lección, nos centraremos en el estudio exegético. Para eso, pues lo primero que tenemos que conocer es qué es la exégesis bíblica. Y nos dicen que es el proceso de interpretar un texto de la Biblia para descubrir lo que el autor original quería decir. Aquí conviene recalcar que los escritores de la Biblia no estaban pensando en nosotros a la hora de escribir, sino que estaban pensando en un público determinado. Por ejemplo, los escritos de Pablo, pues iban dirigidos específicamente a los corintios, a los efesios, a los habitantes bueno, a la congregación de Tesalónica. Y entonces, en cada una de esas ciudades existía un contexto, una situación particular por la que Pablo, inspirado por Dios, escribió estas cartas, ¿no? Entonces, no estaba dirigida a personas en la actualidad en contextos diferentes, por lo que, si bien es aplicable a nosotros, tenemos que procurar no descontextualizar lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, por eso se hacen estos estudios exegéticos. El estudio, ya propiamente el estudio exegético, consiste en reunir toda la información posible y necesaria para comprender el texto cabalmente, analizarlo y también interpretarlo con una mayor seguridad y una mayor profundidad. Entonces, ese texto que se va a predicar, nosotros podemos predicarlo de mejor forma si comprendemos cada uno de estos aspectos que vamos a ver hoy. ¿Cuáles serían entonces los pasos para elaborar un estudio exegético? Aquí tenemos al menos 8 pasos. Eh, que de esto trata la sesión de hoy, ver cuáles son esos 8 pasos, pero en un segundo momento de esta misma sesión vamos a ver de una manera práctica cómo hacerlo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es estudiar el texto en diferentes versiones. Aquí regularmente nosotros utilizamos la versión Reina Valera 60, pero recomendamos que usen 3 o 4 más versiones, ¿no? Para eso existe una aplicación para sus celulares, YouVersion, que esta aplicación nos permite descargar diferentes versiones de la Biblia y compararlas en un mismo momento, ¿no? Entonces es muy útil, pero si no tienen el celular, lo usan con la Biblia, en la computadora puede ser, que yo creo que es más fácil que utilicen el celular que la computadora. Pero si están en la computadora, pueden utilizar esta que se llama Biblia Gateway, que nos ayuda también, aunque no de una manera comparable o simultánea, pero sí podemos revisar diferentes versiones, ¿no? Regularmente nosotros utilizamos, además de la Reina Valera, utilizamos la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional
y alguna de lenguaje actual, que puede ser esa, justamente, traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente o palabra de Dios para todos. Entonces, dependiendo sus posibilidades o gustos, pueden elegir 3, 4, 5 versiones. Eh, si no tienen posibilidad de acceder a ellas por medios electrónicos, pues también es recomendable comprarse mínimo unas 3 versiones. Y yo creo que todos o la mayoría en casa tenemos la Reina Valera y la nueva versión internacional que en algún momento fue muy utilizada y comercial. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, estudiar el texto en diferentes versiones. Un segundo paso sería leer el contexto del pasaje. ¿Esto qué quiere decir? Que el texto que ya aprendimos a qué se refiere no tiene que ser sacado de su contexto, sino que tenemos que leer la parte, un capítulo antes, un capítulo después, el capítulo completo en donde se encuentra nuestro texto para darle contexto a lo que estamos leyendo, que sobre todo tratándose de sermones textuales, ¿no? En donde eh, únicamente nos valemos de uno o dos versículos que sepamos en qué contexto se está diciendo eso. Y esta herramienta, estas herramientas, la de la Biblia de YouVersion o cualquier otra versión que ustedes tengan o aplicación que ustedes tengan en el celular, les va a ser útil. Y esta misma, ¿no? En la que les comentaba para computadora. Un tercer paso sería leer pasajes paralelos o sinópticos. Esto quiere decir que hay relatos, historias que vienen en más de un libro de la palabra, un libro de la Biblia, ¿no? Entonces, nosotros estamos, aun cuando hayamos elegido uno de ellos, estamos obligados a leer los pasajes sinópticos. Por ejemplo, hace un tiempo yo prediqué acerca de Poncio Pilato y allí encontré, me parece que utilicé Mateo, pero también cuando van a enjuiciar a Jesús, cuando lo llevan ante él, eh, se encuentra también en otros evangelios, ¿no? Entonces, yo me apoyé mucho en el Evangelio de Juan porque da algunos detalles que no se encuentran en Mateo. Entonces, necesitamos leer esos pasajes paralelos o sinópticos. Hay algunas parábolas que también están en más de un evangelio, tratándose de las historias que vienen en el libro de Samuel y Reyes. Encontramos también pasajes paralelos en crónicas o en referencias en algún profeta, dependiendo el momento histórico. Entonces, estos pasajes paralelos los tenemos que leer y para eso podemos utilizar esta aplicación que se encuentra como aplicación ya, pero también directamente en el Google, que es la Biblia paralela. Cuando nosotros accedemos a esta página, inmediatamente nos remite a los pasajes paralelos, ¿no? Entonces también es muy útil para poder comprender esto. Una vez que leímos el texto, sus diferentes pasajes paralelos, su contexto y en diferentes versiones, ahora nosotros tenemos que identificar primero las palabras desconocidas y saber el significado. Usted lo puede hacer manualmente en algún diccionario que tenga en casa, pero también podemos utilizar aquí, yo les pongo el de la RAE para nosotros, que es la Real Academia de la Lengua Española. Allí directamente podemos buscar algún significado de palabras que no conocemos. Pero
Cuando nosotros hacemos esta lectura en diferentes versiones, sobre todo ya cuando las estudiamos en las de lenguaje actual, nos vamos a dar cuenta que ya no hay necesidad como tal de buscar las palabras desconocidas, porque a lo mejor en un primer momento hubo una versión que no entendimos, pero otra versión nos ayuda a comprender algunas palabras, ¿no? Aún así, si después de leer todo no usted se encuentra con palabras desconocidas, pues es su obligación buscar el significado. O directamente en el Google, ¿no? También allí podemos hacerlo, si no quiere entrar al significado de la RAE. Esto es en cuanto a palabras desconocidas, pero también nosotros vamos a identificar palabras importantes, aunque las conozcamos, que sean importantes para el tema que voy a tratar. Y entonces eso lo hacemos mediante un significado bíblico. Para eso pues hay diccionarios bíblicos, diccionarios teológicos que pueden ustedes adquirir o em, descargar si saben hacerlo, em, o si tienen acceso, si pagan. Ustedes ya sabrán cómo adquirir algún tipo de diccionario bíblico para encontrar estos significados. Asimismo, estas palabras importantes, conceptos importantes, nosotros necesitamos buscar la raíz etimológica. Para eso utilizamos la misma herramienta de la Biblia paralela o alguna concordancia Strong o diccionario Vine. Se escribe Vine, diccionario Vine o la concordancia exhaustiva de Strong, si la tienen manual, ¿no? Si no, con esta herramienta digital que es la Biblia paralela, podemos buscar la raíz etimológica. Esto ahorita lo vamos a hacer de manera práctica, únicamente lo estoy enunciando y tratando de explicar un poquito, pero esta raíz etimológica nos va a dar eh, luz respecto al significado un poco más profundo y eso a su vez nos va a ayudar a interpretar de mejor forma nuestro texto. Así que si ustedes dicen que no necesitan buscar la raíz etimológica, en muchas ocasiones nos perdemos de una riqueza mayor, así que tenemos que hacerlo. Después también necesitamos investigar costumbres o tradiciones, que es probable que se encuentren directamente en Internet. Y finalmente, leer comentarios bíblicos. Por ejemplo, está el de Matthew Henry, Mundo Hispano, o alguno que ustedes conozcan, McDowell, por ejemplo. Biblias de estudio, que aquí tengo yo unos ejemplos. La Arcoiris, la Thompson, que es también ayuda mucho con la concordancia, la Biblia Plenitud, la MacArthur, que es muy recurrente para nosotros, al menos aquí en nuestra congregación, la Biblia ahora me acuerdo de una que se llama Scofield, en fin, ustedes podemos adquirir estas Biblias o pedir prestada, a lo mejor si se organizan entre varios, uno compra el arco iris, otro compra la plenitud, otro compra la MacArthur y ya se las pueden ir prestando y devolviendo, obviamente. Eh, esto de leer comentarios bíblicos, Biblias de estudio u otro material de apoyo, aquí hago referencia a otro tipo de libros. Hay unos, hay una, por ejemplo, que se llama Biblia de Bosquejos y Sermones, que es muy rica. Este diccionario que les decía, el Vine, ahí yo tengo un libro de Biblia de Bosquejos, u otros comentarios, el de Caribe. Incluso hasta pudiera ser que vean ustedes algún video en YouTube o en otras redes, pero esto se hace al final,
porque no queremos condicionar nuestro pensamiento con lo que aquí leamos, ¿no? Porque no siempre estos comentarios o referencias o lo que sea van de acuerdo a mi propósito específico, ¿no? Entonces aquí tengo que seleccionar bien lo que yo quiero lograr para que si por ejemplo ustedes ven alguna Biblia de bosquejos sobre algún texto les va a mandar un bosquejo, pero si ese bosquejo no cumple con las necesidades o los requerimientos que ustedes están planteándose desde el tema y el propósito, pues entonces no lo ocupen, solo léanlo, les va a servir, pero no lo ocupen. Por eso no les pedimos que lo hagan desde el principio, porque entonces dejan de hacer todo esto y pierden ustedes riqueza, ¿no? Y se ajustan a lo que el autor estaba pensando, que no es lo mismo que ustedes están pensando, o la interpretación no necesariamente es la misma. Así que hasta ahí nos quedamos con este estudio exegético. Ahora lo vamos a tratar de hacer un poco más práctico en esta segunda parte. Aquí yo tengo un ejemplo. El tema es la preparación para el servicio a Dios. Basado en este texto, Éxodo 31, del 1 al 6. Perdón. Como vemos son 6 versículos, por lo que es muy probable que salga, y ya salió este, ya lo prediqué, eh, un sermón expositivo. Entonces, acá está el cuarto paso, que es el del estudio exegético, y aquí, bueno, yo hago simultáneamente, ¿no? Comparar, subrayar palabras importantes, palabras que no entienda, y las etimologías, o sea, varios pasos del estudio exegético de una vez. Y entonces aquí está la versión 60, la Dios habla hoy, la de las Américas, la nueva versión internacional. Y voy comparando. Por ejemplo, aquí dice sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, que es un concepto que no se encuentra aquí, dice conocimiento. Entonces, ustedes pueden ir pausando y leyendo cada uno de estos. Yo no me quiero detener mucho para eh, que no se alargue este. En etimología solo encontré el nombre. Aquí es importante que no solo los conceptos, sino los nombres. Busquemos el significado etimológico y dice bajo la sombra de Dios. Y yo creo que ahí ese sí me ayuda mucho a comprender mi tema. ¿Por qué es necesario para prepararnos en el proceso de servirle a Dios? Eh, Estar bajo su sombra, ¿no? Y eso lo dice respecto del nombre de Aholiab. ¿Cómo ustedes lo pueden hacer? Bueno, les dije que mediante algunas herramientas, y aquí tengo, ¿no? Para que ustedes lo vean. Yo ya las tengo acá en los favoritos, pero ustedes lo pueden escribir directamente acá, ¿no? Entonces dijimos que, por ejemplo, para leer utilizamos esta, Biblia Gateway. A ver si el internet no se pone un poquito lento, pero eh, acá directamente. Voy al libro, dijimos que capítulo 31, Éxodo capítulo 31, y le doy. O lo pueden acá teclear directamente, ¿no? Y ahora no recuerdo el texto, pero es 1.6. Entonces lo pueden seleccionar. Y aquí, eh, o acá, de este lado, pueden cambiar la versión. Entonces aquí aparecen varias versiones. Por ejemplo, esta en lenguaje actual. Y le doy.
y ya me aparece. Entonces, de esa forma, nosotros podemos leer tanto en otras versiones el contexto, leer todo el capítulo, leer el capítulo anterior y ya, ¿no? Voy a abrir otra pestaña para mostrarles un siguiente paso que es el de la Biblia paralela. Dijimos, esta versión, ya voy a cerrar acá para que no, es que como hay un problema aquí con la batería, yo siento que eso es lo que está haciendo lento, pero bueno, son problemas técnicos y no le puedo pausar el video, si no se corta. Eh, la Biblia paralela nos sirve para ver tanto pasajes paralelos, referencias y etimologías. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar acá primero el libro de este lado. A veces la navegación en el celular es un poquito más rápido. Éxodo. Después buscan en este lado, buscan el capítulo primero. Y dijimos que era el 31. Capítulo 31. Le dan clic y después tienen que buscar el versículo. O sea, no les da directamente la opción de buscar capítulo y versículo. Entonces aquí dijimos versículo 1 al 6. Bueno, ya estaba. Ustedes, pero si les hubiera tocado uno más adelante, pues lo hacen, ¿no? 31.1 ya estaba. Sí, aquí está. Entonces de este lado pueden ir avanzando versículo por versículo. Ya vieron, 31.2. Y aquí lo importante, bueno, acá les da algunas versiones, pero que no son muy comunes. Entonces la única que utilizo yo acá es la de las Américas, pero tiene esta parte. Y de este lado tiene esto que me interesa, que es el contexto. Entonces les da el capítulo, el versículo anterior y el versículo posterior. Aunque nosotros tenemos que leer más, ¿no? Todo el capítulo. Pero esta parte que es referencia cruzada nos enseña otro tipo de sermón, de versículos, perdón. Y de este lado tiene algo que le llama tesoro de la escritura. El problema es que viene un poquito en inglés, ¿no? Pero si ustedes le ponen por acá el cómo traducir o en su celular, aquí es yo tengo y entonces vienen algunos versículos que hablan de eso, acá de Besaleel, y acá en las referencias cruzadas también, ¿no? Entonces, exploren la página o la aplicación que ya está en aplicación y podemos nosotros ir descubriendo algunas cosas de cada pasaje que estudiemos, ¿no? Leyendo. Aquí también tenemos que tomar en cuenta que no todo lo que investigo me es útil para la predicación, pero no por eso es en vano, es conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. De aquí pueden surgir ideas para nuevas predicaciones, eh, nos disipan dudas que en algún momento pudimos haber tenido o nos da la capacidad de enseñar a otros, ¿no? Entonces, los estudios exegéticos son muy ricos porque aprendemos mucho, aunque no todo eso se comparte con la congregación. En realidad, pues es un trabajo arduo que no cabe en 45 minutos o una hora, ¿no? Por eso, eh, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Entonces aquí ya les mostré cómo sirve esta aplicación o página para los pasajes paralelos. Pero hay una herramienta todavía que tiene esta, que es aquí léxico, que en los celulares aparece en letras grandes, solo dice Lex. Incluso acá hay comentarios también, si ustedes pueden revisar aquí, pero me parece que esta aplicación solo tiene la de Matthew Henry. Pero nos vamos aquí en léxico. Y yo busco mis conceptos
principales o nombres, ¿no? Y fíjense aquí, mira, es otra versión Reina Valera, pero 1909. Mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel y digo, a ver, me interesa conocer el significado de Besaleel. Le doy aquí y me manda la concordancia Strong. Me... Entonces, aquí es donde encontré eso, ¿no? A la sombra de él o protección, bajo la protección de Dios, ¿no? También el asunto aquí es que está en inglés, ¿no? Pero aparece casi a veces en automático traducir siempre al español y ya lo dan. Porque pues igual es complicado leer el inglés. Si tienen la ventaja de hacerlo, pues qué bueno, pero si no, acá está este recurso. Y fíjense, probablemente de esta palabra, otra palabra hebrea, eh, de estas dos palabras, si ustedes pueden seguir investigando qué significa tzel, escudo, sombra, y bueno, ya les ayuda para la interpretación, ¿no? Entonces, cada concepto que ustedes consideren que es importante para eh, explicar, búsquenlo. Si les da luz respecto a otros significados o les ayuda a entender algo más profundo de su predicación, coméntenlo a la congregación, o sea, enséñenlo, pero si no, pues no pasa nada, ya al final aprendieron algo, a veces los significados son, le llaman tautológicos, ¿no? O sea, que te llevan al mismo significado, o sea, le dan vuelta, pues. Entonces, como en algún momento todos conocimos el diccionario Larousse, ¿no? Que tenía un significado así, este, muy obvios a veces. Entonces también lo vamos a encontrar aquí, pero no se preocupen, pues ya. Miren, acá le tecleé, le di clic a sabiduría, ¿no? ¿Qué viene del hebreo chokmah o kokmah? Miren, ¿qué significa sabiduría? Entonces, como les digo, sabiduría en español y en hebreo, pues es lo mismo, así que no me da luz. Por lo tanto, no hay necesidad de decir a la congregación sabiduría proviene del hebreo kokmah, que significa sabiduría, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero si me da otro significado, pues entonces ya ahí encontramos algo, ¿no? Un tesoro. Aquí lo que estamos haciendo es rascarle y, y buscando estos tesoros. Les decía que viene en inglés, de pronto se actualiza al español, pero acá lo que nos da también es cómo se utiliza en diferentes versículos esta palabra. Entonces, ustedes tienen que buscar, por ejemplo, acá dice sabiduría en la administración, pero no encuentro yo la cita aquí de Éxodo, sino que está aquí, de este lado. Y el significado, el sentido es esto, habilidades en la guerra. O sea, entonces aquí está comparando el servicio como una guerra, ¿ya lo vieron? Entonces necesitamos adquirir habilidades para esa guerra y pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos lucha no contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Entonces el servicio que le damos a Dios es un servicio como de un soldado. Y fíjense cómo esto ya me dio un poquito más de luz para explicarlo. Ya vieron la sabiduría como una forma de prepararse para servirle a Dios en medio de la guerra. Esto es eso, ¿no? Es Killing Word. Pero les digo que utilicen esta herramienta de la traducción. Yo no sé por qué acá no funciona mucho en el, en la computadora, pero en el celular sí, casi automático se traduce.
Entonces, también allí hay uno o dos videos donde se explica un poquito más ampliamente esto. Em, entonces, vean cómo acá este estudio exegético, pues ya voy investigando. Por ejemplo, la otra herramienta que les había dicho que era el de la RAE, que ese no lo tengo acá, así que directamente lo escribo de este lado, a ver si no se tarda mucho, si no ya, pues lo dejamos para otra ocasión. Pero ustedes pueden buscar alguna palabra que no entiendan. Por ejemplo, aquí, ¿qué palabra pudiera ser? Engastar. Engastar. ¿Qué significa engastar? Eh, pues si ustedes leen otra versión, miren, fíjense, dice para elaborar diseños. ¿En qué versículo es? Eh, Aquí estoy en el versículo 5. Para tallar, ¿no? Engastar es tallar. Acá el 5 es labrar. Para engaste, ¿no? Esta no me da mucho. Entonces, cada versión tiene otras palabras. Aquí también dice engastar. Y en la nueva traducción viviente, el versículo dice para grabar o incrustar. Entonces, ahí ya me dio el significado, ¿no? Por eso les decía, en muchas ocasiones ni siquiera tengo que recurrir a los diccionarios porque el solo hecho de leerlo en varias versiones ya me ayuda a comprender. Entonces ya le doy acá la RAE, pero se está trabando, así que mejor ya lo dejamos así. A ver, bueno, ya salió. Mm, no sé si es porque sea de madrugada, porque por la computadora yo creo que es más por eso. Entonces ya no me quiero detener mucho. Pero si se dan cuenta, aquí yo voy comparando, haciendo lecturas. eh, Después nos vamos al contexto y pasajes paralelos. Comentarios, aquí la de Matthew Henry, pues pude rescatar esto. Lo leen, lo entienden. Si les sirve para interpretar, pues se va a ver. Y aquí adicionalmente puse algunos versículos de referencia, que esto lo encuentro en la Biblia paralela, ¿no? O sea, o manualmente en la concordancia, no, yo no tengo Strong, utilizo la Biblia Thompson, que es una Biblia que tiene una buena concordancia, para después pasar a este bosquejo, ¿no? Pero eso será tema del siguiente lección. Así que ustedes pueden hacer este estudio exegético. A veces hay estudios exegéticos más amplios, a veces más cortos, pero no debemos dejar de hacer este estudio, porque como les decía en el video pasado me parece, en el estudio exegético nos allegamos de los diferentes materiales para construir nuestro sermón. Así que construyan ustedes una casa sin tabiques, pues es imposible. Y es lo mismo que tendrían que hacer si no hacen el estudio exegético. Construyan un sermón sin estudio exegético, es ir a ciegas. Así que a la hora de interpretar, vamos a darle la interpretación que queremos, que entendemos. A la hora de conceptualizar, vamos a utilizar sinónimos y de verdad que se convierte todo en un asunto más complicado. Muchos dicen, no, es que no es necesario el estudio exegético e inmediatamente se van a escribir. Bueno, pueden bosquejar su sermón, pero ya a la hora de desarrollar, a ver qué le ponen, porque no tienen nada de información. Y entonces, hasta ese momento, se dedican a investigar. Y es mucho más tardado porque ya tienen que meter con calzador lo que encuentren, porque ya tienen un, un esquema, que es el bosquejo, un esqueleto ya determinado. En cambio, si lo hacemos primero, este mismo estudio nos lleva
a construir un buen bosquejo. Así que pues eso queda de tarea. Ustedes necesitan entregar un, eh, em, un estudio exegético con la mayoría de estos 8 puntos o pasos. No siempre, por ejemplo, si hay versículos fáciles de comprender, pues no tienen necesidad de hacer este paso 4, ¿no? Ya saben todas las palabras. Si, si la raíz etimológica no les arrojó mucho, pues ya tampoco. Lo hicieron, pero ya no lo escriben, ¿no? Ya no lo utilizan. Si no tiene pasajes paralelos el versículo que están leyendo, pues tampoco lo hace, ¿no? Si no hay alguna costumbre o tradición que el texto refleje, pues tampoco. O sea, por eso les digo, a veces hacemos más o a veces menos en cuanto al estudio exegético, pero sí es necesario que nos tomemos el tiempo de hacerlo. Entonces, pues en cuanto habíamos dicho que en cuanto tuviéramos nuestro propósito, nuestro tema y nuestro texto, el siguiente paso era realizar este estudio exegético. Háganlo, tómense su tiempo, investiguen, pidan prestado el material, eh, compren su material, aunque yo sé que es difícil, todos estos materiales son caros, pero bueno, de alguna u otra forma nosotros tenemos que investigar. Así que bueno, ya ahí los dejo, que Dios les bendiga mucho. Cualquier duda, pues con gusto se pueden acercar a mí. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente lección que será la del bosquejo, pero ya ahí abriremos una serie de videos para bosquejar los diferentes tipos de sermones. Dios les bendiga mucho.